Bien, al terminar aquí la fase de elaboración, básicamente, si al estar en la fase, en cualquier fase de las iteraciones, básicamente, si no se cumplen, es posible que se tenga que abandonar el proyecto o replanteárselo. Ahí es donde llegamos al siguiente, construcción. La finalidad principal de esta fase es alcanzar la capacidad operacional del producto de forma incremental a través de las sucesivas iteraciones. Durante esta fase, todos los componentes, características y requisitos deben ser implementados, integrados y probados en su totalidad, obteniendo una versión aceptable del producto. Los objetivos concretos incluyen minimizar los costes de desarrollo mediante la optimización de recursos y evitando el tener que rehacer un trabajo o incluso desecharlo. Conseguir una calidad adecuada tan rápido como sea práctico. Conseguir versiones funcionales, alfa, beta y otras versiones de prueba, tan rápido como sea práctico. Los resultados de la fase de construcción deben ser modelos complejos, caso de uso, análisis, diseño, despliegue e implementación, arquitectura íntegra, mantenida y minimalmente actualizada. Riesgos presentados, riesgos presentados mitigados. Plan de proyecto para la fase de transición. Manual inicial de usuario con suficiente detalle. Aquí podemos ver que acá hay una diferencia porque anteriormente no lo habían puesto como opcional el manual de inicio de usuario. Prototipo operacional beta y caso de negocio actualizado. Los criterios de evaluación de esta fase son los siguientes. El producto es estable y maduro como para ser entregado a la comunidad de usuario para ser probado. Todos los usuarios expertos están listos para la transición en la comunidad de usuarios. Son aceptables los gastos planeados. Aquí llegamos a otra que es la transición. Se quedó callado y me asustó. Dije, se volvió a salir, Dios mío, me volvió a salir. No, profe, tranquilo. Transición. La finalidad de esta fase de transición es poner el producto en manos de los usuarios finales, para lo que se requiere desarrollar nuevas versiones actualizadas del producto, completar la documentación, entrenar al usuario en el manejo del producto y, en general, tareas relacionadas con el ajuste, configuración, instalación y facilidad de uso del producto. Algunas de las cosas que puede incluir esta fase. Prueba de la versión beta para validar el nuevo sistema frente a las expectativas de los usuarios. Funcionamiento paralelo con los sistemas legados que están siendo sustituidos por nuestro proyecto. Conversión de la base de datos operacionales. Entrenamiento de los usuarios y técnicos de mantenimiento. Traspaso del producto a los equipos de marketing, distribución y venta. Los principales objetivos de esta fase son conseguir que el usuario se valga por sí mismo, un producto final que cumpla con los requisitos esperados, que funcione y satisfaga suficientemente al usuario. Los resultados de la fase de transición son prototipo operacional, documentos legales, caso de negocio completo, línea base del producto completa y corregida, que incluye todos los modelos del sistema. Descripción de la arquitectura completa y corregida. Las iteraciones de esta fase están dirigidas normalmente a conseguir una nueva versión. Los criterios de evaluación de esta fase son los siguientes. El usuario se encuentra satisfecho, son aceptables los gastos actuales versus los gastos planificados. Y por último, la estructura estática del proceso, roles, actividades, artefactos y grupos de trabajo. Todo hasta ahí. Hasta ahí todo entendido, ¿cierto? Listo. Ahorita, si algo al terminar las dos metodologías, como dije, habrá un resumen que lo explicará aún más sencillo. Solo que aquí lo estamos viendo un poquito más a profundo. Un proceso de desarrollo de software define quién hace qué, cómo y cuándo. RUP define 4 elementos, los roles, que responden a la pregunta ¿quién? Las actividades que responden a la pregunta ¿cómo? Los productos que responden a la pregunta ¿qué? Y los flujos del trabajo de disciplinas que responden a la pregunta ¿cuándo? Aquí podemos ver la figura 10 y 11. La figura 10 es la relación entre roles, actividades y artefactos. Básicamente, aquí tenemos el rol de diseñador y las actividades de análisis de caso y diseño del caso de uso, que son responsables del artefacto, la realización del caso de uso. Y aquí vemos la figura 11, el detalle de un workflow mediante roles y actividades y artefactos. Aquí podemos ver como uno, ¿esto cómo se llama, profe? Se podría parecer a un organigrama. Sí, ese es un cronograma. No, es que Eso, no cronograma, alcanzo a ver perdone. bien, sí, es que está bien pequeño. Ah, profe, si quiere lo puedo aumentar. Esa es la arquitectura de un software, no se compliquen. Sí, listo. Roles.
Un rol define el comportamiento y responsabilidades de un individuo o de un grupo de cuando individuos. tú trabajas en equipo de trabajo, tu RUP te dice que saques roles para cada persona. Ustedes, pues como son los dos y es uno solo, pues no tienen que sacar roles. Básicamente, si fuera una empresa, es como quién hace el trabajo, quién lo hace, quién está a cargo de los productos, quién está a cargo de inventario, toda esa cosa. Dividir el trabajo con base a sucesores de trabajo. Es eso. Aquí podemos ver los roles que definen el comportamiento y responsabilidades de un individuo o de un grupo de individuos trabajando juntos como un equipo. Una persona puede desempeñar diversos roles, así como el mismo rol. Puede ser representado por varias personas. Las responsabilidades de un rol son tanto el llevar a cabo un conjunto de actividades como el ser el dueño de un conjunto de artefactos. Y ahí terminamos. Termina básicamente diciendo los roles que puede tener un individuo, básicamente en el proyecto. Terminamos hasta ahora RUP. Ahora falta Scrum. Listo, aquí unas bibliografías de anexo como para esto. Y, profe, dato interesante. ¿Cómo se llama? Miré el documento original de la RUP y son como más de 150 páginas. Que se tiene que tener en cuenta Dato interesante. para montar un proyecto. Sí, esto básicamente, que por suerte pude, fue un resumen, pero un resumen casi profundo. Así que aquí están todos los puntos totalmente que son viables y los que uno debe conseguir y estudiar para hacer un proyecto en su mayor complejidad. Este es como el mejor documento de RUP que encontré, por suerte. Ahora vamos con Scrum. Por suerte corto, porque son largos Ya, todos. sí, son largos, pero este sí explicó muy bien. Muy bien, comenzamos con la introducción de metodología Scrum. Scrum es un proceso ágil. Amplía el documento, por favor. Más, profe. Ok, ahí. Ahí Listo. está bien. Listo, profe. Metodología Scrum. Es un proceso ágil para desarrollar software que fue aplicado por primera vez por Ken Schrober y Jeff Sutherland, quienes los documentaron en detalle en el libro Agile Software Development with Scrum. Esta metodología centra su atención en las actividades de gerencia y no especifica prácticas de ingeniería. Fomenta el surgimiento de equipos autodirigidos, cooperativos y aplica inspecciones frecuentes como mecanismo de control. Scrum parte de la base de los procesos definidos. Funciona bien si solo las entradas están perfectamente definidas y el ruido, ambigüedad o cambio es muy pequeño. Por lo tanto, resulta ideal para proyectos con requerimientos inestables, ya que fomenta el surgimiento de los mismos. El ciclo de vida definido por Scrum es incremental, iterativo y se caracteriza por ser muy adaptable. Principales características. Equipos autodirigidos, utiliza reglas para crear un entorno ágil de administración de proyectos, no se prescribe prácticas específicas de ingeniería, los requerimientos se capturan como ítems de la lista Product Backlog. El producto se construye en una serie de sprints de un mes de Explica, duración. a ver, para ahí un segundo. ¿Listo, Señor profe? Ricardo, ¿no está? Estoy mirando el Sí, pero techo. yo creo que sí está. Estoy mirando el techo. ¿Cierto? Le sale el techo. Jesús. Ah, se me enfocó la cámara. Chicos, cuando en Scrum, Fabián, ojo porque esto puede ser una pregunta tipo a lo que terminemos esto. El Product Backlog es que Scrum te dice, saca la lista de requisitos, pero dale una priorización, dale un orden a esos requisitos. Eso se llama, cuando tú priorizas los requisitos, estás hablando de Product Backlog. Se llama así. Product Backlog es cuando priorizaste los requisitos. Colocaste arriba los más importantes y terminaste por el último, que no quiere decir que no se vaya a hacer, pero menos importante de hacer. Se llama Product Backlog. Y Sprint es dividir, cómo divides el tiempo, cómo vas a trabajar cada requisito. En la metodología ágil, tú manejas los requisitos por medio de Sprint. ¿Mm? Por medio de Sprint, tú manejas los requisitos. En la metodología RUP trabajas todo con seguido. Entonces, solamente quiero que tengan en cuenta que la metodología ágil hace una priorización de requisitos que se llama Product Backlog. ¿Entendido? Sigamos. Listo, profe. Listo, seguimos. Principales elementos de la metodología. Las herramientas, el Product Backlog y el Sprint Backlog. Las prácticas. Sprint, Sprint Planning Meeting, Daily Meeting, Sprint Review Meeting, Design Review Meeting, estabilización de sprints y las metas del Scrum.
Roles y responsabilidades. El Master del Scrum, el Product Owner, el Scrum Team, el Customer y el Management. El esquema general. En el esquema anterior se muestra en forma esquemática el proceso de desarrollo de Scrum. El trabajo a ser realizado en un proyecto Scrum es listado en el Product Backlog, que es una lista de todos los cambios requeridos sobre un producto. Los proyectos se realizan durante una serie de iteraciones de un mes de duración, llamadas sprints. Al comienzo de cada sprint tiene lugar un Sprint Planning Meeting, durante el cual el Product Owner prioriza el Chicos, Product ¿te Scrum acuerdas que Team. ellos hablan, a ver, ¿te acuerdas que ellos hablan de roles en RUP? Hablan de roles donde hay un director de proyecto, un equipo de trabajo, un analista. Acá en Sí, Scrum se llama Product Owner, el dueño del proyecto. Y Scrum Teams, el equipo del proyecto, para que tengan esos conceptos. Product Owner es el dueño. listo, Entonces profe. ellos, sigue. Listo. Y el Scrum Team selecciona las tareas que serán completadas durante el sprint que va a comenzar. Esas tareas son removidas del Product Backlog para ser llevadas al Sprint Backlog. Durante el sprint, el equipo se mantiene en contacto a través de los daily meetings. Daily meetings son como las sesiones diarias. Pequeñas reuniones que hacen a diario, sí, Sí. señor. Y al final del sprint debe mostrar la funcionalidad completa del Sprint Review Meeting. Es básicamente lo que hizo el sprint, mostrárselo al team como una pequeña review. Herramientas y prácticas. Ojo, Es, un segundo. Tú no puedes colocarle, Fabián y Ricardo en Scrum, tú no puedes colocarle un tiempo más para un sprint. O sea, tú divides el proyecto y tú dices, por ejemplo, voy a trabajar 20 proyectos, 20 requisitos y voy a trabajar 5 requisitos por semana. Entonces voy a tener 4 sprints y luego y cada sprint, 4 sprints por semana, donde cada sprint puede durar 2 días para cada requisito. O sea, todo tiene que ser homogéneo. No puedes darle más tiempo a un requisito que a otro, así sean priorizados. Los sprints, ¿por qué? Porque tú en esta herramienta, tú le entregas al cliente cuánto va a durar total el proyecto. Y no puedes tener, por ejemplo, un sprint que dure 4 meses y otro sprint que dure solamente una semana. Entonces tú categorizas y divides todos tus proyectos en sprint. Y en cada sprint, por lo general, lo que se trabaja es un requisito. ¿Ok? Ahora él nos va a contar, digamos que conceptos de Scrum. Sigue, Jan. ok, profe. Scrum no requiere ni provee prácticas de ingeniería. En lugar de eso, especifica prácticas y herramientas de gerencia que se aplican en sus distintas fases para evitar el caos originado por la complejidad e imposibilidad de realizar predicciones. Primero, el Product Backlog List. Es una lista priorizada que define el trabajo que se va a realizar en el proyecto. Cuando un proyecto comienza, es muy difícil tener claro todos los requerimientos sobre el producto. Sin embargo, suelen surgir los más importantes que casi siempre son más que suficientes para un sprint. La Product Backlog List puede crecer y modificarse a medida que se obtiene más conocimiento acerca del producto y del cliente, con la restricción de que solo se puede cambiarse entre sprints. El objetivo es asegurar que el producto definido al terminar la lista es el más correcto, útil y competitivo posible. Y para esto, la lista debe acompañar los cambios en el entorno y producto. Existe un rol asociado con esta lista y es el desarrollador del proyecto, el Product Owner. Si alguien quiere realizar cualquier modificación sobre la lista, por ejemplo, agregar o incrementar la prioridad de sus elementos, tiene que convencer al Product Owner. O sea que no se puede hacer nada si yo no convenzco al jefe. Los sprints. Un sprint es el procedimiento de adaptación de las cambiantes variables del entorno, ya sean requerimientos, tiempo, recursos, conocimiento o tecnología. Son ciclos iterativos en los cuales se desarrolla o mejora una funcionalidad para producir nuevos incrementos. Durante un sprint, el producto es diseñado, codificado y probado, y su arquitectura y diseño evolucionan durante el desarrollo. El objetivo de un sprint debe ser expresado en pocas palabras para que sea fácil de recordar y esté siempre presente en el equipo. Es posible definir una serie de restricciones que el equipo debe aplicar durante un sprint. Un sprint tiene una duración planificada de entre una semana y un mes. No es posible introducir cambios durante el sprint. Por lo tanto, para planificar su duración hay que pensar en cuánto tiempo puede comprometerme a mantener los cambios fuera del sprint. Dependiendo del tamaño del sistema, la construcción de un release puede llevar entre 3 y
entre 33 y 8 sprints. Por otra parte, podrían formarse equipos para desarrollar en forma paralela distintos grupos de funcionalidad. Las actividades que se desarrollan durante el Tengan sprint claro que es un son, release plan. Ahí dice release, ¿sí ves? Él dice, sí, dependiendo del tamaño del sistema de la construcción del release, el release plan es el total de cuántos sprints vas a sacar en un proyecto. ¿Entendido? Cuando ya tengo claro los sprints, saco el release plan. listo, profe. Las actividades que se desarrollan durante el sprint son Sprint Planning Meeting, Sprint Backlog, Daily Scrum Meetings y Sprint Review Meeting. En la siguiente gráfica se pueden ver cómo las prácticas involucradas de un sprint. Aquí podemos ver que en los 30 días del sprint están el Daily Scrum Sprint, el Sprint Review Meeting, el ejecutable incrementable del producto, que puede llevar aquí al Effort Estimation, donde los requerimientos pasan a su Product Backlog. Aquí pueden hacer un total de una y otra vez, pero le puede llegar al Sprint Plan Meeting, donde sea el Sprint Backlog List, llegando a los 30 días del sprint. Siguiente. Aquí tenemos otra característica que se llama el Burn Down Chart. En Scrum se planifica y mide el esfuerzo necesario para desarrollar el producto. Esta gráfica suele utilizarse en lugar de un diagrama de PERT, debido a que el camino crítico en un desarrollo ágil cambia diariamente. Esto haría obsoleto el diagrama de PERT cada día. Es por esto que no es útil una herramienta que modele el camino crítico a partir de actividades. La solución es utilizar una técnica que permita medir la velocidad del desarrollo. Para esto se utiliza el criterio del equipo, a partir del cual se calcula diariamente el camino crítico. Esto permite recalcular el plan y la velocidad en que se realiza el trabajo. En función de esto, el equipo puede trabajar para acelerar o desacelerar el trabajo para cumplir con la fecha de entrega. Aquí podemos ver el Sprint Burn Chart, donde básicamente aceleraron y desaceleraron para completar el proyecto conforme va pasando el tiempo. De momento, profe. Ahora, consiguiente, llegamos al Sprint Backlog. Es el punto de entrada de cada sprint, en una lista que tiene los ítems de la Product Backlog List que van a ser implementados en el siguiente sprint. Los ítems son seleccionados por el Scrum Team, el Scrum Master y el Product Owner en la Sprint Planning Meeting. A partir de la priorización de los ítems y los objetivos que se marcaron para ese sprint, a partir de los objetivos a cumplir durante el sprint del Scrum Team, determina qué tareas deben desempeñar para cumplir cada objetivo. De esto surge el Sprint Backlog. Es importante destacar que el equipo, quien se organiza para alcanzar el objetivo, el manager no asigna tareas a los individuos y tampoco toma decisiones por el equipo. El equipo puede agregar nuevas tareas o remover tareas innecesarias en cualquier momento, si lo considera necesario para cumplir el objetivo. Pero el Sprint Backlog solo puede ser modificado por el equipo. Las estimaciones se actualizan cada vez que aparece nueva información. ¿Todo está ahí entendido? Sí. Bien. Estabilización de los sprints. La estabilización de los sprints. En estos sprints, el equipo se concentra en encontrar defectos, no en agregar funcionalidad. Suelen aplicarse cuando se prepara un producto para el release. Son útiles cuando se están realizando pruebas beta, se están introduciendo un equipo en la metodología de Scrum o cuando la calidad de un producto no alcanza los límites esperados. No fueron definidos por Scrum, pero han sido recomendados por su utilidad el aplicar esta metodología. Es el Scrum de Scrums o la Meta Scrum. Los equipos de Scrum suelen tener entre 5 y 10 personas. Sin embargo, esta metodología ha sido aplicada en los proyectos que se involucran más de 600 personas. Esto ha sido llevado a cabo dividiendo a los accionistas en equipos de pequeños de hasta 10 personas aproximadamente y definiendo jerárquicamente personas que pertenecen a dos equipos. Es decir, además de su rol específico dentro de un equipo, tienen el rol de enlace en un equipo superior. Aquí podemos ver que el Scrum, el proceso del Scrum, el Game, el Development y el Postgame, básicamente. Lo antes del juego, el desarrollo y lo que viene después. Aquí podemos ver las fases. Creo que se ven bien, profe. Sí. Sí, ahí se están viendo bien. Donde básicamente el sprint, te hacen las fases del sprint. ¿Entendido hasta ahora?
que entienda, esto es para que entiendan los conceptos de una metodología ágil. ¿Mm? Sí, En, o sea, después de en, estudiar Ru- en estos RUP son hablamos de fases. iteraciones, aquí hablamos de sprint. Sí, están como más complicados estos conceptos, ¿no? Sí, o sea, al estar en inglés son más complejos, pero con los ayudas que nos dio la profe, lo que hay que entender aquí es que esto tiene unas fases. Con estas fases y con solo saber las denominaciones, usted puede saber todo dónde llega a ser sprint. O sea, Se puede entender los así. que aplican metodología Scrum tienen detallado y le entregan al cliente, digamos, cómo se va a hacer el proyecto, pero paso a paso, requisito por requisito. ¿Cuántos sprint? Dentro del sprint, ¿cuánto dura cada uno? Y hay un tablero que se llama Kanban, que de pronto lo van a conocer más adelante. Y en ese tablero tú colocas, por ejemplo, el sprint uno y colocas a este lado las personas con tarjeticas. Y aquí colocas lo que hay, en inglés, lo que está hecho, lo que va en camino y lo que ya está terminado. Y entonces el cliente o la persona puede entrar en cualquier momento y mirar el Kanban para mirar cómo va el sprint. O sea, la metodología Scrum es súper gestionada antes de que tú comiences el Completa. proyecto, antes de que tú comiences el proyecto. Pero tienes que manejar muchos términos para poder entender qué es lo que hace cada uno. Exacto. Dice que, yo le preguntaba, le decía, bueno, y cuando uno se pasa, o sea, yo le puse de pronto al sprint eh, y no alcancé, ¿sí? No, usted tiene que seguir el otro sprint y luego vuelve y hace otra reunión y ahí sí coloca como eso se llama otro sprint para terminar ese requisito. Tú no puedes dejar requisitos terminados y comenzar otro sprint con otro, no. Ese requisito es para ese sprint, por eso tienes que sacar muy bien el tiempo. Por eso es que tú cada requisito, Fabián, aquí en Scrum, cada requisito los conviertes en tareas. Y cada tarea le das unos puntos para mirar el orden de las tareas. O sea, tú esa programación la super divides para que al final te des cuenta en verdad cuánto va a durar la duración de tu proyecto. Sigue. Listo, profe. La fase de pregame, la que vemos aquí a la izquierda, incluye dos subfases, planning y arquitectura. Planeado y arquitectura, no hay tanta complicación en eso. El planeado consiste en la definición del sistema que será construido. Para esto se crea la lista del Product Backlog, a partir del conocimiento que actualmente se tiene del sistema. En ella se expresan los requerimientos priorizados y a partir de ella se estima el esfuerzo requerido. La Product Backlog List es actualizada constantemente con ítems nuevos y más detallados, con estimaciones más precisas y cambios en la prioridad de los ítems. La arquitectura es de alto nivel de diseño. El diseño de alto nivel del sistema se planificará a partir de los elementos existentes en la Product Backlog List. En caso de que el producto a construir sea una mejora a un sistema ya existente, se identifican los cambios necesarios para implementar los elementos que aparezcan en la lista Product Backlog y el impacto que pueden tener estos a cambios. Se sostiene un Design Review Meeting para examinar los objetivos de la implementación y tomar decisiones a partir de la revisión. Se preparan planes preliminares sobre el contenido de cada release. La fase de desarrollo, también llamada la fase de juego, es la parte ágil del Scrum. En esta fase se espera que se ocurran cosas impredecibles. Para evitar el caos, Scrum define prácticas para observar y controlar las variables técnicas y del entorno, así también como la metodología de desarrollo que hayan sido identificadas y pueden cambiar. Este control se realiza durante los sprints. Dentro de las variables de entorno, cada cosa, verifique cada cosa para sacar algo más rápido, pero aún así se Pero yo demora. les digo algo, váyanse familiarizando con esto porque todo va hacia allá. O sea, Scrum cada día o Fuerza. sea, más fuerza, exacto, esa es la palabra, coge más fuerza. Por ejemplo, ahora en la maestría Profe, el internet mío y en en el la parte, celular está que molesta. y en la Es parte que de si arquitectura. el de mi internet de mi computadora está bien, pero el de mi celular está que jode porque veo como lentización en la cámara. Nos ve robotizados? O- No, no, en el celular, Entonces me en el me computador estás los veo muy contando. bien. Entonces, Sí, casi ahorita se me desconecta. entonces, Pero ¿qué? sigo, profe, sigo. Sigan en eso y no echen
a la mochila Scrum porque, por ejemplo, en cualquier maestría que tú veas ahorita para software y para todo, traen este Scrum. Y la certificación de metodologías ahora también es con Scrum. O sea, esto cada día va cogiendo más fuerza. Sigue, Jan. Listo, profe. La fase de desarrollo también llamada Game Phase o parte del Scrum. En... Perdón. Creo que me perdí. Ya no. En esta fase se espera que ocurran cosas impredecibles. Para evitar el caos, Scrum define prácticas para observar y controlar las variables técnicas y el entorno, así también como la metodología de desarrollo que hayan sido identificadas y se pueden cambiar. Ese control se realiza durante los sprints. Dentro de las variables de entorno encontramos el tiempo, calidad, requerimientos, recursos, tecnologías y herramientas de implementación. En lugar de tenerlas en consideración al comienzo del desarrollo, Scrum propone controlarlas constantemente para poder adaptarse a los cambios en forma flexible. Y aquí vemos la fase de postgame después. Contiene el cierre del release. Para integrar en esta fase, se debe llegar a un acuerdo respecto a las variables del entorno. Por ejemplo, que los requerimientos fueran completados, el sistema está listo para ser liberado y es en esta etapa en la que se realiza integración, pruebas del sistema y documentación. Y aquí vemos la fase de pregame. Entrada. La concepción inicial del producto que tienen los accionistas o interesados. Aquí vemos el cuadro de desarrollo que la profe decía. Sobre la tarea, el nombre de la tarea, la descripción, los responsables y lo requerido o opcional. Como podemos ver, esto es se podría ver que esto es como un ejemplo, que es crear la Product Backlog List y comprobar su consistencia. La descripción sería que los posibles elementos de esta lista son requerimientos técnicos y del negocio, funciones, errores a reparar, defectos, mejoras y actualizaciones tecnológicas requeridas. Es importante controlar la consistencia de la lista. Para esto se agregaron, modifican, eliminan, especifican y priorizan sus elementos. Los responsables, el desarrollador del proyecto y sí, obviamente, es requerido. Esto de requerido opcional es por si la tarea es requerida, obviamente. Aquí podemos enumerar la tarea que es priorizar la Product Backlog List. Esta actividad se basa en considerar que los elementos tienen más o menos influencia en el éxito del proyecto en un momento dado, considerando que los elementos con mayor prioridad se realizan primero. Esto es por parte del desarrollador del proyecto, del producto, perdón. Effort Estimation. Es un proceso iterativo que reúne toda la información que haya acerca de un elemento para tener un mayor nivel de precisión de la estimación. Siempre se mide el esfuerzo que falta para cumplir con él o los objetivos, tanto a nivel de la Product Backlog como para el Sprint Backlog, lo que resta. Estos son encargados el desarrollador del producto y el equipo de Scrum. Y el Design Review Meeting, que en esta instancia se comunica el diseño de los interesados para revisar el cumplimiento de los ítems especificados en el Product Backlog. La verificación deben estar realizadas todas las tareas requeridas y la salida el Product Backlog List de la arquitectura. Básicamente, estas son tareas que se le asignan a cada persona y son requeridas que se verifican para un proceso total, una concepción total. Aquí vemos la fase de desarrollo. Aquí vemos el Sprint Planning Meeting, que los responsables son el Scrum Master Customer, el uso del manejo, del management, el desarrollador del proyecto y el tema de Scrum. En la reunión organizada por el Scrum Master que se realiza en estas dos fases, la primera fase tiene como objetivo establecer qué ítems de la Product Backlog List van a ser realizados durante el sprint. Esto se realiza a partir de lo que el Scrum Team considera que puede construir durante el sprint. Esto es sí o sí requerido. Y aquí vemos lo segundo del Sprint Planning Meeting, que también es por el equipo de Scrum, el Master del Scrum y el mismo desarrollador del producto. En la segunda fase, se decide cómo van a alcanzar los objetivos del sprint. En esta fase se crea la Sprint Backlog, indicando qué tareas debe desempeñar el equipo para cumplir dichos objetivos. El Daily Scrum Meeting es hecho por el equipo de Scrum. Las reuniones se realizan en el mismo lugar y la misma hora cada día. Idealmente en la mañana para definir el trabajo por allí. Tiene una duración de 15 minutos y los participantes se quedan parados. Estas reuniones no se utilizan para resolver problemas. En ellas se realizan 3 preguntas. ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué harás hoy? ¿Y qué obstáculos ves en tu camino? Los participantes son clasificados según el compromiso que tengan con las actividades del proyecto en 2 categorías, gallinas y chanchos.
Los chanchos son los que están más comprometidos y por lo tanto son los que pueden hablar y brindar opiniones. Esto ayuda a evitar reuniones innecesarias. Estas reuniones no pueden ser sustituidas por reportes vía mail por dos motivos. Uno, el equipo entero ve todo el paisaje cada día. Dos, es un elemento de presión para que el individuo haga lo que dijo que va a hacer. Y el Sprint Review Meeting, que está hecho por los customers, el management, el product owner y otros interesados, es una reunión informal que tiene como regla que su preparación no puede tomar más de 2 horas. Pero, En ella el equipo, Fabián, Ricardo, ¿por qué se me fueron de video, por favor? Ah, yo pensé que Lo, estaba en video, lo- profe. lo que yo les Seguramente digo, me sacó porque es que ahorita me desconectó de la sesión porque me parece que mi internet está muy inestable. sí, a mí también me sale. dice, ¿Ya se ve? Que no me carga ni siquiera mi dice pantalla. dice la metodología Scrum que, para que lo tengan en cuenta, esa reunión no dura más de 15 minutos. Son reuniones dónde va, cómo está la programación, cómo va todo. No dura más de 15 minutos. Lo tienen definido así, 15 minutos y se habla de todo. Es una reunión informal que tienen como regla que su preparación no puede tomar más de 2 horas. En ella, el equipo presenta lo que ha logrado durante el sprint. Generalmente toma la forma de una demo de las nuevas características o la arquitectura. Eso es requerido. La verificación. Durante un sprint se puede acortar funcionalidad para la fecha de entrega, debe ser respetada. Salida, incremento del producto. Esto proviene del siguiente cuento. En una tortilla de jamón y huevo, la gallina participa, pero el chancho está comprometido porque él deja la vida mientras que la gallina solo pone los huevos. Esto se refiere a lo de aquí, de que los participantes son clasificados según el compromiso que tengan con las actividades del proyecto. Ahí es donde los categorizan como gallinas y chanchos. Roles y responsabilidades. Aquí vamos a ver cada uno de los roles y qué efectúan esos roles. El Scrum Master es un rol de administración que se debe asegurar que el proyecto que se está llevando a cabo de acuerdo con las prácticas, valores y reglas de Scrum y que todo funciona según lo planeado. Su principal trabajo es remover impedimentos y reducir los riesgos del producto. Este rol suele ser desempeñado por un gerente de proyecto o líder de equipo. El Product Owner es el responsable del proyecto, administra, controla y comunica la backlog list. Es el responsable de encontrar la visión del producto y reflejarla en la backlog list. Generalmente esta persona puede ser el Product Manager, Marketing, Internal Customer, etc. El Scrum Team. En el equipo del proyecto que tiene la autoridad para decidir cómo organizarse para cumplir con los objetivos de un sprint, sus tareas son Effort Estimation, estimar esfuerzo, crear el Sprint Backlog, revisar la Product Backlog List y sugerir obstáculos que se deban ser removidos para cumplir con los ítems que aparezcan. Típicamente es un equipo de entre 5 y 10 personas, cada una especializada en algún elemento que conforman los objetivos a cumplir. Por ejemplo, programadores, diseñadores de interfaz de usuario, etc. La dedicación de los miembros del equipo debería ser full time, con algunas excepciones. La membresía solo puede cambiar entre sprints, no durante. El customer. El cliente participa en las tareas que involucran la lista Product Backlog. El management. Es el responsable de tomar las decisiones finales y acerca de los estándares y convenciones a seguir durante el proyecto. Participa en la selección de objetivos y requerimientos, en la selección del Scrum Owner. Tiene la responsabilidad de controlar el progreso y trabaja junto con el Scrum Master en la reducción de la... ¿Otra vez mi internet o el de ellos, Fabián? Fabián. Volvimos, no se alcanzó para la grabación, no se alcanzó para la grabación. ¿Ya terminaste? Vamos a ver un video para que entiendan Ruby Scrum como un Bien. ejemplo final. ¿Cuánto se demora? 5 minutos. 5 Ah, minutos. bueno, entonces voy a parar el video acá. ¿Les quedó claro entonces?
Sí, profe. Tra. O sea, es un tema extenso, pero es un tema que se trabaja o se trabaja. O sea, Largo. su proyecto va con RUP o va con Scrum, sí. Y eso que esto es superficial, ¿no? Porque internamente preparar los sprints, sacar algo que se llama un roadmap, un release plan, etcétera. Ush, profe, no. ¿Ya? Sí. Mm. Entonces, de De todas maneras es hecho, yo he bueno. visto por ahí, digamos,